Oxitec es una sociedad anónima estatal creada por el Poder Ejecutivo. Busca garantizar el suministro de dióxido de uranio para la fabricación de combustibles en centrales nucleares. Actualmente se encuentra instalada en la ciudad de Córdoba, en donde tiene sus días contados. La empresa elevó a Embalse y a Río Tercero, entre otras ciudades, pedido de prefactibilidad de uso del suelo para su posible erradicación. Aún no informó sobre el proyecto a la Secretaría de Ambiente de la provincia, quien evalúa el estudio de impacto ambiental. Como es habitual en estos casos, las aguas se dividen. Una de las controversias frente a la posible erradicación de la empresa es el artículo 55 de la Carta Orgánica Riotercerense. El mismo establece que no pueden asentarse en sus territorios basurales, centrales, industrias nucleares o reservorios. La duda está en saber si Dioxitec es una empresa química o nuclear. Convocamos al ingeniero Héctor Macaño para que nos brinde un marco teórico sobre este tema. De acuerdo a lo que efectivamente hay una fuerte inquietud en la población de Río Tercero, y lo que nosotros procuramos enseñar en nuestra carrera es que lo que nos distingue de otras ingenierías es la presencia de este objeto llamado reactor químico que transforma un material en otro sustancialmente distinto, con propiedades físicas, químicas totalmente distintas. Se ha producido una reacción química. Si esto se produce, es un proceso químico y normalmente es analizado por la industria química y los ingenieros químicos. Son distintos, aunque sumamente vinculados, los procesos y las reacciones nucleares, que normalmente están analizados por los físicos, porque allí sí se produce una transmutación de la materia. Esto es, íntimamente los átomos que la constituyen cambian en su estructura atómica y por consiguiente forma parte de reacciones nucleares. Esto es, el mero hecho de presentar radioactividad a un material, si la radioactividad cambiase, entonces necesariamente hay una reacción nuclear involucrada. Si es meramente que cambia de composición química y el núcleo radioactivo se concentra o no se concentra, pero no se transmuta, entonces el proceso es una reacción química y por consiguiente cae dentro de lo que consideramos normalmente industria química. Para cada emprendimiento en particular habrá que hacer este análisis y eso estará perfectamente descrito en el proyecto, en qué es lo que va a hacer la empresa concretamente en el predio industrial para saber si se trata de un proceso químico o de un proceso nuclear. También habló con nosotros Raúl Montenegro, ambientalista y presidente de la FUNAM. Tenemos que tener en cuenta que Dioxitec produce dióxido de uranio natural, o sea, un material radiactivo. Produce también dióxido de uranio levemente enriquecido, el 0,85%, que también es radiactivo. Y además, para producir este último, que se llama ULE, tiene también uranio enriquecido el 3,4%, que es otro material radiactivo. O sea, es una planta donde hay procesos químicos y en donde también es una instalación nuclear donde se manejan materiales radioactivos. Entonces, cuando uno tiene en cuenta esto, o sea, que es una planta netamente química y netamente nuclear, las dos combinadas, uno se da cuenta que los impactos son fuertes. Es muy difícil sacarla una vez que ingresa. De todas formas, en Córdoba ya tiene que irse. Yo creo que de alguna forma la situación esta que se da en Córdoba es la mejor respuesta para hacer el impacto. O sea, contamina, es de riesgo. El licenciado en física Hugo Martín aportó su conocimiento como docente. El proceso que realiza la empresa de Dioxitec en realidad es un proceso esencialmente químico que implica, desde ese punto de vista, los riesgos de cualquier actividad química. Sin embargo, utiliza un material radiactivo que es el uranio,
que está en la cadena de fabricación del combustible nuclear y por lo tanto también pertenece a la industria nuclear en conjunto como una actividad más. Lo que hay que tener en cuenta es que este producto químico, que es el uranio, que es radiactivo, se utiliza en esta industria a niveles naturales, tal cual como existe en la naturaleza, tal cual como existe en las rocas y en la arena que existe sobre el planeta Tierra desde que el planeta Tierra existe. Por lo tanto, en realidad se puede decir que es una planta química, eminentemente química, cuyo primer proceso es la purificación a lo que se llama calidad nuclear. De nuevo el adjetivo vuelve a llamar la atención y sin embargo calidad nuclear significa simplemente más de un 99% de uranio en el producto final. La Secretaría de Ambiente de la provincia nos informó que la empresa aún no inició los pedidos legales para poder radicarse en Río Tercero. Según el licenciado Macaño, son múltiples los actores que deben intervenir para establecer si la industria es química o nuclear. Esto permitirá establecer si se viola o no el artículo 55 de la Carta Orgánica. Consultamos al intendente de la ciudad, Alberto Martino, para conocer su opinión al respecto. Este es un tema que se venía hablando ya desde el año pasado, de una posible erradicación de CITEX aquí en nuestra ciudad por el perfil de ciudad que nosotros tenemos, con las plantas que ya tenemos instaladas, aparte ellos usan insumos de fabricaciones militares, entonces ellos vieron como una posibilidad de radicarse aquí en Río Tercero. De hecho, lo que se presentó aquí en Río Tercero como proyecto de ellos fue simplemente una autorización de uso del suelo para ver si era ejido municipal o no. Nosotros respondimos que no es ejido municipal, que para nosotros es zona rural, es más, son terrenos federales porque está dentro del predio de fabricaciones militares, el lugar que ellos eligieron. Es la Secretaría de Córdoba Ambiente la que va a decidir o la que va a hacer el impacto ambiental, a ver si es factible o no el proceso químico que tiene esta empresa y si se puede erradicar en esta ciudad. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque el artículo 55 de la Carta Orgánica habla de erradicación de empresas dentro del ejido municipal. Primero partimos de la base que el lugar donde pidió de CITEX radicarse es dentro de fabricaciones militares, no es ejido municipal, no nos corresponde a nosotros. De todas maneras, también habla el artículo 55 de que empresas vinculadas a la actividad nuclear, que es discutible si esta empresa tiene o no vinculación con lo nuclear. Yo no soy ni físico, ni químico, ni mucho menos. Pero bueno, yo también me he asesorado y he preguntado de qué se trata y la actividad que realizaría esta empresa no estaría directamente vinculada con el artículo 55. Y si lo estuviera, el artículo 55 dice siempre y cuando no cause perjuicio al medio ambiente y a la salud de las personas. La municipalidad otorgó el certificado de prefactibilidad de uso de suelo a la empresa, lo que generó polémica en la sociedad. El asesor letrado de la ciudad presentó un amparo contra el acto llevado a cabo por la municipalidad. La justicia debe determinar ahora si se le da lugar al amparo presentado por el asesor letrado. En este caso, nosotros hemos presentado desde la asesoría letrada un amparo contra un acto de la Municipalidad de Río Tercero, que es el de haber otorgado el certificado de prefactibilidad de uso del suelo a la empresa Dioxitex. En la presentación se ha hecho la asesoría letrada representando a las personas por nacer, a los niños, a las niñas y a los adolescentes, que son las personas que están representadas por el defensor de menores. Como el daño al medio ambiente es un daño que presenta un riesgo muy importante, y así está establecido en la Constitución, para las generaciones futuras, es que se ha tomado la decisión de estudiar el tema en un primer momento, requerir la información a las autoridades y a partir de ahí se analizó la procedencia de cuál iba a ser la medida más idónea para lograr
que esta amenaza que representaba este acto administrativo de la municipalidad no terminara ocasionando el daño que se ha previsto en este caso. Yo como intendente, como máximo responsable de la ciudad, lo que menos quisiera es traer una empresa que vaya a causar un perjuicio a la salud de cada uno de nosotros o al medio ambiente. Entonces, por eso creo que el artículo 55 es una discusión que la podemos dar después, pero los pasos que nosotros hemos dado ahora no tienen nada que ver con la legalidad o la ilegalidad de este artículo 55. Nosotros hemos dado un paso administrativo que nada tiene que ver con este artículo 55. Si partimos de la base de que ninguna ley se puede flexibilizar, o sea, las leyes se tienen que cumplir. En este caso, la Carta Orgánica se tiene que cumplir. O sea, al intendente no le queda más que cumplirla, como cualquier ciudadano. Por ejemplo, es interesante, había leído la otra vez que el intendente de alguna forma cercado porque se da cuenta que ha cometido un error. Es evidente que cometió un error. Entonces dice, bueno, es una consulta pública. Quiero aclarar que la consulta pública no se puede hacer, porque no se puede hacer una consulta pública y decirle a los ciudadanos, ¿usted quiere violar la norma o no? Después la discusión de la interpretación del artículo la tendremos que dar más adelante con los técnicos, los especialistas que conocen sobre el tema. Por eso digo que no tenemos que apresurarnos, tenemos que primero informarnos todos los vecinos, saber de qué se trata. Una cosa que lo diga yo, una cosa que lo diga gente que sabe del tema, especialista en el tema, que nos pueden informar a cada uno de nosotros, decir, mira, Dioxitec es esto lo que produce, este es el riesgo de contaminación, si es que lo hay o no lo hay. Y después de ahí seremos nosotros, los vecinos, que tomaremos la decisión final de que si queremos que esta empresa venga o no. Así que por eso digo que entrar en la interpretación de este artículo me parece que es una etapa posterior que no tiene sentido ponernos a discutirla ahora, porque ni siquiera sabemos si Dioxitec va a terminar viniendo acá a Río Tercero o no, porque puede ser que, más allá de que el impacto ambiental le dé positivo que venga, ellos deciden radicarse en otro lado. El proceso en sí del amparo es un proceso bastante breve. En este momento nos encontramos en la etapa de la producción de la prueba, luego de lo cual el juez va a dictar la sentencia definitiva. Ya se ha presentado el amparo, la municipalidad ha tenido la oportunidad ya de contestar, de dar su posición, de lo que opina sobre esta situación. Ahora se va a tramitar la prueba, que es un testimonio, y luego de eso el juez dicta una sentencia, que es una sentencia judicial, que todas las partes tienen que acatar. También debemos saber que para que una empresa se radique en cualquier ciudad, debe presentar ante la Secretaría de Ambiente de la provincia un estudio de impacto ambiental. ¿Pero qué es realmente un estudio de impacto ambiental? ¿Qué tiene que hacer una empresa, un empresario que tiene una idea y quiere llevarla a cabo en un sitio determinado? Una de esas etapas es el estudio de impacto ambiental. El proceso completo inicia entre una conversación, un pedido formal que hace una empresa a la autoridad local donde se piensa radicar la empresa, para ver si el suelo donde se va a radicar esta empresa presenta una factibilidad de uso de suelo. ¿Dónde va a estar legal y exactamente ubicado? No puede ser indicado por allí. Tiene que decir el terreno concretamente y la determinación de mensura y catastro para determinar legalmente a quién corresponde el terreno. Tiene que contar con una caracterización del medio físico, biológico y socioeconómico. Quiere decir que deben describirse el clima, debe describirse la estructura geológica, suelo, agua superficial y subterránea, debe describirse flora y fauna del lugar del emprendimiento y del área de influencia del emprendimiento, y también en el mismo sentido cuál es el área social y económica que va a impactar en el emprendimiento industrial. Debe quedar claro en este documento de estudio de impacto ambiental qué actividades van a llevar a cabo por este emprendimiento industrial, cómo va a ser construido, porque la etapa de construcción puede afectar fuertemente el medio ambiente, y desde el punto de vista de la empresa es una declaración jurada. Una vez completadas estas dos etapas descriptivas del medio ambiente van a ser impactadas, y de la descripción del proyecto, qué variables van a impactar sobre el medio ambiente. Juntamos estas dos actividades y nosotros a partir de allí el estudio puede hacer el análisis y la valoración de
en qué magnitud se prevé, se estima, y por ese motivo es cualitativo y no cuantitativo, si el impacto sobre el medio ambiente va a ser beneficioso o perjudicial, si va a ser persistente o temporario, si va a ser elevado o va a ser nulo, y ese forma parte del análisis que efectúa el estudio de impacto ambiental de las variables que están en juego. Hay dos cuestiones que creo que deben ser clarificadas. No creo que haya ninguna persona que por sí misma pueda decir que está de acuerdo o no está de acuerdo con instalar una planta. Lo que sí creo que hay que destacar, este es el segundo aspecto, es que es la población, es la gente del Río Tercero, son los vecinos los que tienen que tener un conocimiento acabado de lo que allí se hace para tomar la decisión de aceptarlo o no. Yo personalmente creo que es bueno, ¿me entiendes? Yo sé que la mayoría, yo hago una encuesta hoy y la mayoría de los vecinos está en contra. A ver, yo tengo una percepción personal como intendente y como vecino también, no solamente como intendente. Porque como yo conozco de esto que hace mucho que se estaba por instalar acá en la ciudad, que tenía esas intenciones, yo hace rato que vengo preguntando de qué se trata esto. Por eso es que hablo con la seguridad que hablo, de que el SICTEC no traería ningún tipo de problema a la ciudad de Río Tercero. Si hubiera que comparar las industrias químicas que ya tiene instaladas alrededor de la ciudad de Río Tercero con la planta de Diocitec, podemos decir que Diocitec es una planta muy pequeña, tanto en el volumen de producción como en el área específica que abarcaría. La planta de Diocitec completa cabe en menos de 1 hectárea de terreno y la producción de Diocitec de un año debe igualar a unos pocos días de producción de cualquiera de las fábricas químicas que ya tiene instalada la ciudad en el lugar. Si uno piensa, una pregunta curiosa, interesante de cuál sería el lugar. Primero debe quedar en claro que en ninguna ciudad. O sea, cualquier ciudad tiene que ser descartada. La Patagonia, Jujuy, en Córdoba no puede ser en ciudad. Por lo tanto, se tendrá que buscar algún lugar en donde pueda ser controlada y en donde no tenga comunidades próximas a una distancia bastante grande. Parte de un concepto básico. Toda actividad humana impacta sobre el medio ambiente. Los impactos siempre tienen dos características, uno beneficioso y uno perjudicial. Nosotros tenemos ese perfil de ciudad también. El que desconozca el perfil de ciudad que nosotros tenemos, yo no digo que, al contrario, yo no estoy de acuerdo con el concepto de ese, bueno, entonces sigamos contaminando o que nos sigan contaminando. No, no es así. Creo que hoy por hoy ya hay normas de calidad, inspecciones internacionales que verifican todos los procesos de estas industrias químicas que, por suerte, a medida que va pasando el tiempo, se hacen cada vez más seguras. Y eso es lo que procuramos también con la posible erradicación de Diocitex aquí en Río Tercero. Así que yo personalmente lo veo como algo positivo, a pesar de que hoy reconozco que la mayoría de la gente está en contra. Bueno, con relación a la competencia de la Municipalidad de Río Tercero para legislar y para administrar el territorio que comprende la ciudad, esto viene dada por la Carta Orgánica. Esto quiere decir que en todo el territorio de la que comprende la ciudad de Río Tercero, quien tiene potestad y jurisdicción es la Municipalidad de Río Tercero. Si dentro de un ejido municipal, como es el caso de Río Tercero, coexisten territorios que pertenecen al Estado Nacional en cuanto a que, como es el caso de fábricas militares, es un predio del Estado Nacional, eso no quita que la competencia, la jurisdicción y la Carta Orgánica tengan vigencia también en ese predio porque está instalado dentro del territorio de la ciudad de Río Tercero. Yo creo que las características que reúne Río Tercero respecto de otras ciudades que se han mencionado en este tema, fundamentalmente están relacionadas con la cultura de la sociedad, inmersa en los temas de seguridad, porque tiene toda una historia de plantas químicas. Por otro lado, tiene una juventud que siempre ha estado relacionada con estas instalaciones químicas que tiene la ciudad y además con una central nuclear como es Embalse, que no está muy lejos de allí, que le ha dado a todo su sistema educativo, desde la escuela técnica hasta los institutos especializados, alguna orientación o algún enfoque relacionado con los temas de la actividad nuclear. De hecho, muchos de los docentes que hay en Río Tercero son además trabajadores de la central nuclear Embalse
y por lo tanto de alguna manera transmiten algunos conocimientos o algunas miradas de la tecnología desde ese punto de vista. Ya que la empresa decidió no dar nota a este medio, aún quedan por responder algunos interrogantes. Una de las dudas es qué pasará con los residuos generados y si serán trasladados o no al nuevo predio en el que se instale la empresa. Del riesgo de los impactos, y tal vez el más fuerte es que dentro de la planta está el chichón, son 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad que fueron acumulados sin membrana, con lo cual contaminan agua subterránea, contaminan el suelo. Entonces esto da una imagen de que es una planta que básicamente y esencialmente nunca tiene que estar instalada en una ciudad. Resulta entonces crítico que si el emprendimiento va a traer residuos de otras regiones para su tratamiento, estén perfectamente detallados en la descripción del emprendimiento, en la descripción del proyecto, para que pueda ser analizado en el estudio de impacto ambiental. También digo de que eso es normalmente muy poco frecuente. O sea, nadie traslada residuos de una planta a otra. Prefiere tomar la decisión de qué hacer con el sitio original y dividir los dos problemas, porque cualquier empresa que nace con un residuo, en la problemática ambiental se ve multiplicado desde su comienzo y normalmente las industrias no quieren eso. En todo el mundo, no solamente en Río Tercero, la población tenga una actitud de temor frente a los desarrollos científicos y tecnológicos proviene en general no solo de la falta de conocimiento, porque estos temas no están en la currícula normal de enseñanza de la educación secundaria, ni siquiera de la educación terciaria de los docentes que luego hacen educación, sino de la falta de participación efectiva, de la falta de participación con poder de decisión, con el poder de participar en la discusión de una actividad de este tipo y llegar a declararla negativa y no aceptarla. En general, lo que se hace cuando se habla de participación vecinal o de participación ciudadana son algo así como simulacros para validar una decisión ya tomada políticamente detrás. Esa falta de poder real de la sociedad para incidir sobre las decisiones científicas y tecnológicas creo que influye fuertemente en la falta de aceptación de la población de este tipo de simulacros para convalidar decisiones ya tomadas de antemano. La municipalidad ya ha contestado el traslado que se le ha hecho de la demanda, no ha hecho mención al punto que hace a este amparo, esto es, no se ha expedido ni ha contestado por qué otorgó el certificado a esta empresa, siendo que es una empresa que sus actividades se encuentran incluidas dentro de la prohibición que establece el artículo 55 de la Carta Orgánica. Estas son algunas de las miradas acerca de la posible erradicación de Dioxitec en la ciudad. Si bien la empresa ha decidido no dar notas a este medio, recordamos que no ha iniciado los pedidos formales en la Secretaría de Ambiente de la provincia. Pese a que las instancias previas sean de índole legal, creemos que esta problemática será resuelta a partir de acuerdos políticos. Estaremos siguiendo de cerca este tema.